Vamos con ello, queréis, tengo mucho que contaros, así que, y como me he agobiado con la restricción de tiempo, me voy a ir hasta saltando diapositivas, así que venga, vamos con ello. Supongo que conocéis ese adagio que dice que cada generación de historiadores tiene derecho a reescribir la historia. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se dice esto? Porque en general la evidencia histórica no cambia tanto de una generación a otra, pero lo que cambia es cómo entendemos la historia, la teoría con la que miramos a la historia. Esto Mises lo entendió muy bien, tiene un libro sobre ello, se llama Teoría e Historia. Yo quería ver y quería repasar un poco las dos grandes teorías que hay sobre la historia y el origen del dinero y cómo llegamos al sistema monetario que hay hoy. La teoría estándar que utilizamos la mayor parte de economistas es esta que veis aquí. Primero viene el trueque, después del trueque pues aparece el dinero y después del dinero aparece la deuda denominada en dinero. En general, esta es la historia que nos contamos los economistas desde hace mucho tiempo y más o menos los economistas estamos desde hace aproximadamente un siglo peleados con los antropólogos y con los historiadores sobre si esto es verdad o no es verdad. Y realmente los antropólogos y los historiadores tienen razón, no es verdad. Esto que nos contamos constantemente sobre la historia del dinero no es del todo cierto. ¿Qué nos cuentan los historiadores y los antropólogos? ¿Qué es la visión neochartalista o de la MMT, de la teoría monetaria moderna? Nos dice que lo primero que aparece es la deuda, relaciones de deuda interpersonales en pequeñas comunidades. Yo te debo, tú me debes, tú me rascas la espalda, yo te la rasco a ti después. Y después aparece una especie de autoridad. Posiblemente ellos hablan del Estado, aunque posiblemente son formas preestatales de autoridad, como la ciudad-estado, y eso genera una especie de comunidad de pagos. El mejor ejemplo para entender que eso es una comunidad de pagos es Amazon. Cuando yo te regalo una tarjeta de Amazon aquí, no queremos hacer publicidad tampoco de Amazon, pero o de Walmart, yo qué sé, cuando te regalo una tarjeta de esas, es una especie de dinero, pero restringido. Solamente lo puedo utilizar dentro de la comunidad de pagos, que es Amazon, o dentro de la comunidad de pagos, que es Walmart o la que sea. Prometo que no me ha pagado nadie por hacer esto. Después, y solamente después, cuando se establece esa especie de dinero por la autoridad central, se genera la deuda denominada en dinero. Entonces tenemos una deuda que precede al dinero, aparece el dinero y una deuda que aparece después del dinero. Bueno, pues esto que ellos cuentan también es falso. O yo creo que hay bastante evidencia empírica para decir que esto también es falso y que están seleccionando datos y seleccionando... al final la historia es un campo de guerra. La historia es un campo de guerra para avanzar teorías actuales y para avanzar cambios políticos actuales. Entonces estos están con su idea de que el Estado crea el dinero. Los otros están con su idea que el mercado crea el dinero, que es posiblemente lo más cercano, o según mi visión, lo más cercano a la realidad. Y es esta tercera visión, que es la de que el trueque convive con formas de deuda predinero. Después se va generando evolutivamente el dinero en el que el propio Estado o la autoridad política tiene algo que decir aquí, y con ese algo que decir quiero decir que de vez en cuando la autoridad monetaria, o la autoridad monetaria es muy pronto para hablar de eso, la autoridad política elige un bien, el que sea, y dice, este bien no estaría mal que me pagaran los impuestos en este bien, y entonces le da una demanda muy fuerte a uno de los bienes que hay en la economía, y esa demanda muy fuerte compite con otros bienes en, iba a decir igualdad de condiciones, en realidad no es igualdad de condiciones, pero compite en el mercado por ver cuál tiene más liquidez o dinerabilidad, que es posiblemente la característica más importante del dinero. Aquel que adquiere más dinerabilidad, más vendibilidad, la dinerabilidad es vendibilidad, aquel que adquiere más vendibilidad en una economía termina coronándose como dinero. Después de una coronación como dinero, que nunca es definitiva, siempre vamos probando diferentes dineros y a veces hay diferentes dineros para diferentes tipos de transacciones, aparece la deuda denominada en dinero. Este es el esquema con el que yo voy a manejarme principalmente, que es el esquema que avanza a Rayo y que algunos otros autores monetarios también están empezando a adquirir para, de alguna manera, contrarrestar a los teóricos de la MMT que están bastante bien versados en historia, es su disciplina. Vamos con Mesopotamia. ¿Por qué empezamos con Mesopotamia? Porque Mesopotamia es el inicio de todo, dicen algunos historiadores. ¿Es el inicio de todo? No necesariamente, pero es el inicio de todo lo que sabemos que existió. Muchas cosas podían haber existido antes, pero no tenemos evidencia ni arqueológica ni evidencia histórica de ello. Pero en Mesopotamia, pues parece ser que, pues sí, es el inicio, es la cuna de la civilización, lo llaman muchos. Esa es la región de Mesopotamia, es básicamente, si le ponemos aquí un mapa político actual, es Irak, un poquito de Irán, tirando para allá, después del Éufrates es Irán, y Siria.
y quizá, no sé, el Líbano o algo así, pero vamos, no mucho más por ahí. Vale, revolución agrícola. Supongo que todos sabéis cuándo aparece la revolución agrícola, más o menos, 1000 años arriba, 1000 años abajo, 10.000 antes de Cristo. Revolución agrícola que conlleva, pues, sedentarismo. Y con el sedentarismo conlleva, pues, pequeños poblados que ya no se mueven de lugar. ¿Había comercio? Sí, había mucho comercio de corta distancia. No había imperios, no había grandes organizaciones humanas, pero había comercio de corta distancia. Curiosamente, el comercio de poca distancia no conlleva que las mercancías no se movieran a larga distancia. De hecho, sabemos, hoy lo sabemos, que las mercancías se movían miles de kilómetros. Incluso en la prehistoria también se movían, bueno, esto es prehistoria, incluso antes del Neolítico también se movían, antes de la Revolución Agrícola se movían miles de kilómetros, con redes comerciales de corta distancia. En este esquema es donde sabemos perfectamente que el comercio entre poblados se daba con trueque, puro y duro con trueque y con metales preciosos y formas premonetarias. Ahora voy a hablar de eso, pero formas premonetarias de metales preciosos. ¿Qué conlleva esto? Lo que conlleva es que sí tenemos ya formas de intercambio que los de la MMT dicen que no existen. ¿Qué tenemos dentro de los pequeños poblados? Dentro de los pequeños poblados tenemos lo que se llama intercambio por parentesco. Esto desde Karl Polanyi lo hablan mucho los sociólogos y los antropólogos. El intercambio por parentesco es intercambio típicamente en redes familiares o cuasi familiares, con conocidos. Aquí yo siempre me apoyo del concepto del número de Dunbar. Número de Dunbar lo habla mucho Paco Capella. Se presupone que es el número máximo de relaciones personales sustantivas que podemos tener con otras personas. Más o menos hay gente que es mucho más sociable que otros y el número de Dunbar será un poquito más alto para ellos y para otras personas será menor, pero típicamente el número de Dunbar son 150 personas. Curiosamente coincide con el tamaño promedio de estos pequeños asentamientos. Por lo tanto, parece que mientras había pequeños asentamientos, estos tipos de intercambio, trueque y alguna forma de metales preciosos funcionaban para intercambios con extraños y para intercambios con gente dentro del poblado, lo que funcionaba era el intercambio por parentesco. Seguimos avanzando, no retrocediendo, seguimos avanzando un poquito y nos plantamos así, sin comerlo ni beberlo, en el 4000-3800 a.C., con la primera civilización que se puede llamar ya civilización, que es una civilización sumeria que se llama Uruk. Nos gustará o no gustará la historia, Uruk, pues bueno, ahí está, 4000 a.C., una mega civilización increíble que pues le debemos la escritura a ellos. Aproximadamente en el 3800 pues aparecen las primeras formas de escritura y para el 3200 tenemos ya una escritura silábica. Y me vais a decir, ¿qué me estás contando de la escritura? ¿Qué tiene que ver esto con el dinero? Pues tiene que ver un montón con el dinero. De hecho, la escritura, el origen de la escritura no es para hacer algo tan bonito como la poesía, ¿no? Nos gustaría que fuera para eso, ¿verdad? Nos gustaría que fuera para algo elevado. No, es para algo tan mundano, tan material como llevar la contabilidad. El origen de la escritura es la contabilidad, el origen de la escritura es la economía. De hecho, es tan interesante esto como que la primera obra literaria del mundo es el poema de Gilgamesh. No sé si sabéis de qué año es el poema de Gilgamesh. Las primeras copias de las que se tienen constancia es del 2200 a.C. 1000 añitos utilizando, como poco, 1000 añitos utilizando la escritura silábica y 1000 añitos sin una sola obra de narrativa. Bueno, vayamos con la evolución. Mirad, estos son los tokens. Los tokens aparecen más o menos a partir del año 7500 a.C. Estos tokens no se utilizaban como dinero, pero se utilizaban como forma de registrar el intercambio. Te he vendido algo, me das ese algo y hasta que te pueda llegar a pagar, tengo una fichita que dice, me vendiste este algo. Estas fichitas eran increíblemente simples al inicio de este periodo. Básicamente eran economías agrícolas y eran economías agrícolas que se intercambiaban 10, 12 mercancías y esas 10, 12 mercancías tenían su forma concreta. Ahora bien, me vais a decir, pero a ver, Dani, me acabas de hablar del número de Dunbar. Me acabas de decir que la gente tenía relaciones personales sustantivas, se acordaba de qué le debían, esto no sé si lo he dicho, pero se acordaba qué le debían unos a otros. ¿Para qué leches necesitan los tokens? Pues sí necesitan los tokens. ¿Por qué? Porque los poblados van creciendo. La civilización se va haciendo más compleja y cuando se va haciendo más compleja superamos el número de Dunbar. Y cuando superamos el número de Dunbar, la contabilidad en la cabeza no es suficiente para llevar todo el registro de transacciones que tenemos entre nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que aparece? Nuevas formas de contabilidad. Y esta es una nueva forma de contabilidad, los tokens. Estos tokens se van haciendo constantemente más complejos. Al final de su vida había más de 250 tokens y fueron sustituidos.
Entre medias que fueron sustituidos aparece el primer documento de crédito de la historia, que se llama la bulla. Parece algo como, no sé, como un viernes por la noche aquí en Vegeta o algo así, no sé. ¿Qué es la bulla? La bulla es un sobre de arcilla cerrado, sellado, donde se introducían los tokens. ¿Por qué se meten los tokens en un sobre cerrado? Porque esto es coevoluciona, la coevolución es, si habéis visto cómo el libro de cómo aparecen las innovaciones, de por qué aparecen en un momento y no en otro, de cómo se llama el autor este inglés que te gusta a ti mucho, el de John Constable, el... Matt Ridley lo habla, ¿no? How Innovation Works, ¿verdad? En How Innovation Works te habla de, bueno, las innovaciones no aparecen así de la nada, de repente aparece una cosa, de repente aparece la otra. A Matt Ridley sí le podemos hacer publicidad, ¿verdad? Este libro es un librazo. Entonces, que bien que tampoco está planificado aquí, pero a él sí no me importa hacerle la publicidad, no a Amazon. Bueno, ¿el qué? Me gusta, es muy buen libro, aparte se lee muy bien. Bueno, esta bulla coevoluciona con otro desarrollo que es el sello privado. Resulta que no teníamos forma de decir quién hace qué, ¿no? ¿Cómo dices quién hace qué? Pues en una tablilla de estas pones un sello tuyo, como hace un funcionario hoy en día, clac, 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 pues esto era más o menos algo similar, pero el sello era privado. Luego lo utilizan los templos, como voy a hablar ahora. Pero en cualquier caso, este documento es un documento de crédito y funcionaba como documento de crédito porque una vez que le metías los tokens dentro, lo cerrabas, lo sellabas, le ponías el sello de quien sea, de las partes, y no se rompía hasta que se pagaba la transacción. Entonces tú recibías una mercancía, fijaros, es una letra de cambio. Es un antecedente de la letra de cambio, es el primer antecedente de la letra de cambio de la historia. ¿Sí? Hay gente que dice que solamente es una letra de una Bill of Lading, se llama, pero bueno, probablemente sí es una letra de cambio. En cualquier caso, hay cierta controversia ahí entre los historiadores. En cualquier caso, lo importante aquí es que es un documento de crédito como tal y resulta que este documento de crédito circulaba. Circulaba como si fuera dinero, antes de que aparezca la autoridad central, antes de que aparezca una autoridad política. Tenemos crédito monetario y tenemos gente haciéndose pagos con estas cosas. Increíble. Bueno, a mí me parece, es que lo que le parece increíble a uno, lo que le parece increíble a otro, cuando uno se mete mucho en estas cosas, a mí me parece increíble. Bueno, poco a poco esta bulla va evolucionando hacia la tablilla cuneiforme, hacia las tablillas de arcilla cuneiforme. Esto es cuneiforme, es un nombre que está mal puesto, se pensaba que era porque ese idioma era al final era estilizado por hacerlo bonito y no es así, hoy sabemos que no es así, pero el que lo descubrió pensaba que era así. Y estas tablillas lo que hacen es exactamente lo mismo que la bulla, solo que se dan cuenta que ¿por qué meter los tokens dentro? ¿Y por qué no simplemente poner en el propio bulla, por qué no poner lo que hay dentro? Y así no tenemos que andar rompiendo lo que sea. Entonces, estas tablillas de arcilla son la primera forma de escritura, al menos moderna, del mundo, y estas tablillas de arcilla son un desarrollo desde los tokens, que son una forma de registrar el intercambio, a la bulla, que es una forma de crédito, a la escritura. Fijaros qué bonito es esto. Fijaros qué bonito aprender cómo la escritura está completamente relacionada con la historia del dinero. Nos vamos con el primer sistema comercial mundial. Estos tipos, esta civilización de Uruk, estableció un sistema comercial con una cosa que se llaman la diáspora mercantil, que es lo mismo que hacían las ciudades griegas en el Egeo primero y luego en Grecia. Se expandieron por todo Mesopotamia, estableciendo puestos comerciales por toda la península mesopotámica. De forma bastante interesante, estos comerciantes hoy ya sabemos que eran comerciantes privados. Durante mucho tiempo pensábamos que eran los propios templos de los que voy a hablar ahora, el poder político, el que estaba comerciando. No, hoy ya sabemos que eran comerciantes privados. Ha habido muchos avances en la sumerología y la asirología y ya sabemos que eran comerciantes privados. El templo, los grandes sigurats, los grandes templos mesopotámicos, los grandes desconocidos, son como pirámides, pero que no se conocen tanto como las pirámides. Estos templos aparecen más o menos también a partir del 3200, 3100 a.C., aunque los templos existían antes, pero estas grandes estructuras aparecen más o menos por ahí. Mucha gente pensaba que, desde 1920 se pensaba que estos templos eran una especie de administración central que controlaban toda la economía de Sumeria. Hoy, otra vez, ya sabemos que esto es falso. Los claims que hace la gente de la MMT es que estos tipos, que era una economía centralizada, era una economía comunista.
Y lo contraponen a los babilónicos, que vienen mucho tiempo después, y eran los capitalistas. Esto ya sabemos que es completamente falso. Estos tipos no eran un poder centralizado, y el poder centralizado tarda 500 años más en aparecer. Aparece más o menos en torno a 2700 a.C. y aparece una cosa que llamamos el palacio mesopotámico. Y el palacio mesopotámico sí es un rey que básicamente tiene todo el poder, y estos templos anteriores, como este templo de aquí, estos templos estaban limitados, perdón, el rey que ya existía estaba limitado por el templo. El templo no era el poder político, era el límite al poder político, exactamente igual que ocurría en las polis griegas mucho tiempo después, donde el oráculo de Delfos le decía al rey, tú no vas a la guerra, y no vas a la guerra, y se acabó, y no hay tu tía. Y había, bueno, un montón más de asambleas de ancianos y cosas así que limitaban el poder político. Bueno, ¿por qué os comento todo esto del poder político? Porque esto es imprescindible conocerlo para saber si el Estado es el origen del dinero. ¿Son los templos una forma de Estado? No, no lo son, al menos durante los primeros 500 años. ¿Son una forma de emisión de dinero? Curiosamente, sí lo son. Son una forma de emisión de dinero, en concreto, por lo que apareció el templo. El templo apareció como una especie de granero centralizado. Tiene todo el sentido económico del mundo. ¿Por qué es un granero centralizado? No sé si sabéis la historia de Mesopotamia. Yo no la sabía hace 3 meses, así que no importa. O sea, normalmente la gente no sabe la historia de Mesopotamia, pero los ríos Tigris y Éufrates son ríos que tienen unas crecidas brutales, que luego dejan los sedimentos y que renuevan la capacidad productiva de la Tierra constantemente. Renuevan la capacidad productiva de la Tierra, pero destruyen todo a su paso. Son muy volubles, y la producción agrícola, hasta que consigues hacer un buen sistema de irrigación, es súper variable. Como es súper variable, necesitas una especie, me gusta tu frase, Gabriel, de nivelador o de compensador. ¿Qué hacía él? Y lo buscamos siempre que tenemos esos picos, los seres humanos buscamos esos compensadores. ¿Qué es el compensador? Un granero. ¿Cuál era el granero de los mesopotámicos? El templo. ¿Sí? Esa es la idea. Como resulta que la gente iba a dejar al templo, al granero centralizado, su cosecha, y ya sabemos que había muchos comerciantes privados, el templo en esas tablillas de arcilla les hacía un recibito y le dices, toma, aquí tienes tu templo, tu cebada era. Aquí tienes tu cebada. Y como tienes tu cebada, esa cebada tendía a circular otra vez como un documento de crédito. ¿Es el Estado el que está emitiendo el dinero? No. Curiosamente también esto nunca fue excesivamente demasiado usado. Es un sistema bancario, es el de los templos, es el primer sistema bancario del mundo, pero nunca fue un sistema bancario popular. Lo utilizaban básicamente, igual que las bullas, los comerciantes. No lo utilizaba nadie más que los comerciantes y posiblemente las cervecerías. No me preguntes los detalles de las cervecerías. ¿Qué es lo que utilizaba el común de los mortales? Utilizaban cebada como dinero menudo, dinero pequeño, y como dinero grande o como dinero como dinero para mayores transacciones, o trozos de metal o estos anillos que eran... ¿Alguien sabe por qué utilizaban anillos? Es una cosa un poco rara. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa forma? ¿Por qué es bonito? No, bueno, eso es mucho más pequeño que para una pierna. Se puede romper muy fácil. ¿Por qué quiero que se rompa fácil? Porque quiero, oye, ¿qué me vas a vender? ¿Poco o mucho? Si me vas a vender mucho, pues cojo el dinero y lo estiro un poquito más, y si me vas a vender poco, cojo el dinero y lo tiro un poquito más para abajo. Eso es fácilmente rompible. O sea, creo que veis, la tecnología se va adaptando, y las formas monetarias se van adaptando, pues, a las necesidades del comercio. Bueno, ¿qué hace este tipo? Este tipo es Sargón de Akkad. Me voy unos 1000 años para adelante, así, por ir saltando, por ir llegando un poquito, a ver si llego en media hora a la civilización actual. Este es Sargón de Akkad. ¿Qué es lo que hace Sargón de Akkad? Es el primer imperio mesopotámico, y lo que hace, como todo buen ya centralizador del poder, aquí ya sí podemos hablar de poder, es homogeneizar. Los estados homogeneizan. Sí, siempre que pueden, y el poder político homogeniza. ¿Qué hace este tipo? Pues homogeniza los pesos y monedas. Este tipo genera la primera, o la unidad monetaria, o la unidad de peso al menos, que también fue unidad monetaria, más longeva de la historia, que es el talento. ¿Sabéis lo que es el talento? El talento son 30 kilos de peso. ¿Y alguien sabe por qué se llama talento? Porque hay que tener talento para llevar 30 kilos de peso encima. Bueno, o sea, quiero decir, es lo máximo que puede llevar, se presupone que puede llevar un hombre adulto o un hombre en su prime, que puede cargar. Es un talento. Yo he llevado todas las fines de semana a mi hija, que debe pesar 20 kilos por ahí, y yo no tengo talento. Bueno, o sea, me duele la espalda, me duele hasta el alma. Bueno, llegamos a la moneda. Por fin llegamos a la moneda.
¿Qué es la moneda y cómo cambia con las formas, las formas de dinero anteriores a la moneda? La moneda, fijaros algo bastante interesante. Hay una moneda muy antigua. ¿Qué es lo que tiene la moneda? La moneda tiene dos grandes cosas. La primera es un sello, pero el sello ya lo tenía antes. ¿Para qué necesitamos un nuevo sello? Pero tiene el sello sobre la totalidad del metal. Eso va a ser importante, porque cuando tiene el sello sobre la totalidad del metal, lo que está haciendo el sello son dos cosas. La calidad, que ya estaba asegurada antes, el sello te decía la calidad de lo que había ahí dentro, pero además te asegura la cantidad. Cuando yo tengo un sello en una parte del metal y no en todo el metal, lo que significa es que si corto el metal por la mitad, pues allá no tiene sello. Y ahora, ¿qué aleación tiene esta plata? Tiene una alta aleación, tiene una baja aleación, sabe Dios. Pero cuando le coloco a todo el metal un sello, en ese momento garantizo cantidad y calidad. Un autor monetario que me gusta mucho, se llama Harry Sherman, dice que esto fue el primer y último gran aporte que hizo la autoridad política a la moneda, al dinero o a la historia del dinero. Ya está, solo este. En toda la historia, fijaros si he empezado pronto y si voy a acabar hasta hoy. Pues hasta en toda la historia ha sido este. ¿Cuándo ocurrió este primer desarrollo? Pues no lo sabemos. Hay gente que hablan de los minoicos. Este es Teseo luchando en el laberinto de Dédalo, el arquitecto Dédalo, ¿verdad? El famoso arquitecto Dédalo, peleando contra el Minotauro. Si esto es así, si fue la primera civilización que lo hizo, no importa mucho, porque no dejó continuidad. Pero ¿cuál es la primera que sí generó continuidad? Lidia, una civilización, probablemente si os gusta la historia del dinero, la mayor parte de historias del dinero, no sé si ya debería estar acabando, pero la mayor parte de historias del dinero empiezan aquí, donde yo debería estar acabando quizá por tiempo. Bueno, no, vale, genial. ¿Y por qué el rey Midas? El rey Midas es una, pues evidentemente no es una historia real, porque nadie que toca cosas se convierte en oro, pero el rey Midas no es un rey lidio, pero es un rey frigio que está al lado de Lidia y que estaban peleando entre ellos además, y probablemente cuando llega la moneda llega a Grecia, que está al lado de Grecia, Lidia es una civilización que está en Anatolia, en la Turquía actual, que estaba en Anatolia, en la Turquía actual, cuando llega a Grecia le llega con el mito del rey Midas, el rey que cuando toca cosas las convierte en oro. Por ejemplo, las monedas, cuando toca el dinero lo convierte en oro o lo convierte en plata, lo convierte en metales preciosos. Lidia es una civilización que dura muy poquito. Llegan los persas y se pasan por encima de ellos. Pero Lidia, como todas estas civilizaciones, cuando puede se extiende. ¿Y se extendió ¿dónde? A Grecia. ¿A qué Grecia? A esta Grecia que hay aquí, en este lado, no sé si luego se me va a ver en el vídeo, a la Grecia Jonia, a la Grecia que está esto es la Turquía actual, ¿vale? Entonces, a la Grecia que está en Asia Menor. Entonces, de esa Grecia pasa rapidísimo al resto de Grecia, de esa Grecia jónica pasa rapidísimo Grecia al resto de la Hélade, pasa rapidísimo al resto de las ciudades-estado que están empezando a entrar ya en esta época. Estoy hablando aproximadamente, no os he dicho el año, pero estoy hablando aproximadamente del 600 antes de Cristo, la civilización lidia 630, y aproximadamente para el año 600 ya están las primeras ciudades griegas emitiendo dinero, y el búho ateniense, el famosísimo búho ateniense, ya sé que seguro que no es famosísimo para muchos de vosotros, pero para los que nos gusta la historia monetaria es hiper famoso. El búho ateniense, probablemente la segunda moneda, ahora os voy a decir cuál es la primera, pero la segunda moneda con más historia de la humanidad. Aproximadamente se estuvo intercambiando unos 500 años y llegó a todos los confines del mundo gracias a Alejandro Magno. Las conquistas de Alejandro Magno estaban emitiendo estas monedas que eran las más aceptadas del mundo y el búho ateniense llegó a todas partes del mundo y se utilizó durante 500 años. Aproximadamente en el 550 a.C. ya se están emitiendo este tipo de monedas y ya está la economía completamente monetizada. Ya a partir de este momento, todo el mundo occidental, hasta casi antes de ayer, cuando un ciudadano del mundo ha pensado en una moneda, en dinero, ha pensado en moneda. Por eso casi son sinónimos para nosotros. Por eso yo me estoy equivocando constantemente. Cuando quiero decir dinero, digo moneda y lo que sea, ¿no? Pero la moneda es una subespecie del dinero. Pero está tan entroncada en nuestra historia que la hemos considerado prácticamente lo mismo. Tanto es así que la gente empieza sus historias monetarias en la historia del dinero, otra vez, fijaros, empieza la historia del dinero en la historia de la moneda. Y no es así, hay formas de dinero premonetarias y hay formas de dinero postmonetarias, que son las que vivimos ahora. Casi nadie intercambia, creo que solo Gabriel intercambia con efectivo en el mundo ya. Y está bien hacerlo, ¿eh? Bueno, rápidamente, como probablemente sabéis, la historia de Grecia es una historia de ciudades-estado. Estas ciudades-estado empiezan a emitir sus propias monedas.
Y como empiezan a emitir sus propias monedas, pero tienen una especie de, no, una especie no, vamos, tienen una cultura común y se están constantemente hablando entre ellos, y todos los que no sean griegos son bárbaros, pero entre nosotros sí nos hablamos mucho, ya nos guerreamos, ya sea comerciamos entre nosotros, y como tenemos diferentes monedas entre nosotros, resulta que tenemos que entendernos. Tú tienes una moneda, yo tengo otra, ¿y qué hacemos ahora? Pues entre medias se coloca los cambistas de moneda. En Grecia se llaman los trapesí o algo así, no sabéis cómo se dice en griego, y es como se dice un banco de tabla, vamos, banco en Grecia. En el resto del mundo va a pasar como banco precisamente por lo mismo, porque donde intercambiaban las monedas era ahí. Este es el origen de la banca en la práctica totalidad del mundo. Estos tipos rápidamente, como Francisco, están negociando en moneda, son comerciantes de moneda. Comerciar en moneda y simplemente cambiar moneda rápidamente lleva, por ejemplo, a prestar en moneda. Y empiezan a dar préstamos a diferentes personas con su propio capital y con su moneda. Y empiezan a aceptar depósitos también. Es el origen de la banca, al menos de la banca, pues de la banca moderna o contemporánea, como la queramos ver. Una cosa interesantísima, me vais diciendo cómo voy de tiempo, ¿vale? Pero una cosa interesantísima son la función de banca central. No quiero llamarlo banca central, pero los templos en la antigüedad, también en la antigüedad, antes se me ha olvidado hablar de eso antes en Sumeria, pero en Sumeria funcionaban igual. Los templos funcionan con las ofrendas a los templos y los templos acumulando riqueza funcionan como una especie de reserva de última instancia. Yo sé que no es un banco central, me va a regañar ahí Francisco por hacer una analogía que ni pie ni cabeza, pero no sé si el propósito, luego que se utilice de otra manera, el propósito de la banca central es ese. ¿Reserva para qué exactamente? Reserva usualmente para cuando la propia comunidad está en peligro de existencia. ¿Cuál es ese momento? Típicamente una guerra. ¿Cuándo nacen los bancos centrales y para qué nacen los bancos centrales antes? Los del siglo XX no nacen para eso, pero ¿para qué nacen los bancos centrales antes del siglo XX? Para financiar guerras. Para financiar guerras, centralización de recursos. Esto es exactamente lo mismo. Los templos servían para centralizar recursos. Los atenienses utilizan en un siglo 2 veces todos sus recursos. Es muy famoso que los atenienses, déjame ver ahí, los atenienses, esta es la estatua de Nike. Los atenienses utilizan la estatua de Nike, que estaba hecha de oro, en la guerra del Peloponeso, cuando tienen a los espartanos en la puerta, la utilizan, la funden y generan unos 90, y otras riquezas también del palacio, generan unos 90.000 dracmas de oro pues, como reserva de emergencia. Oye, que tenemos el enemigo ahí en la puerta, que hay que hacer algo. Y ese algo que hay que hacer, pues recursos. ¿Y cómo utilizamos los recursos? Funde la estatua, ¿vale? Curiosamente, esta guerra del Peloponeso, por cierto, os he dicho que los atenienses lo utilizan 2 veces. La primera son las guerras médicas, 100 años antes, la guerra contra los persas, que no son, ¿sabes? Son la guerra contra los persas, no medos persas, bueno, ya sabéis, no quiero en detalles, pero vienen los persas a las puertas, nos matan y ¿qué hacemos? Los tesoros del templo. ¿Y qué hacen luego otra vez? Los tesoros del templo. Pero aquí generaron algo interesantísimo, porque hicieron 2 cosas. No solamente fundieron el oro, sino que la moneda, el búho de plata que habéis visto antes, lo deprecian, lo devalúan. Empiezan a generar búhos de cobre y le dan un bañito en plata a ver si confunden a la gente. ¿Sí? ¿Qué creéis que empieza a pasar cuando tenemos una moneda buena y una moneda mala y resulta que las dos valen algo equivalente? Una equivalencia que pone una autoridad central o una autoridad monetaria. Pues típicamente es que la moneda mala es la que circula y la moneda buena es la que se atesora. El oro desaparece de la circulación en medio minuto y lo que empieza a circular son los dracmas de cobre o de bronce, creo que eran. Nos vamos al Egipto Ptolemaico, ya hemos llegado a Alejandro Magno, solamente estamos en el 300 a.C., estoy ya terminando casi. En el Egipto Ptolemaico era el centro del mundo. O sea, este es el faro de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, esto es el centro cultural y económico también, vamos, la joya, mucho más tarde, ¿no? Pero luego va a ser la joya del Imperio Romano, lo que da de comer a todo el Imperio Romano, básicamente. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa en este sitio tan rico que sí se genera el primer sistema bancario popular del mundo, donde ya tenemos una moneda de oro y de plata, pero tenemos depósitos en la moneda de oro y de plata y tenemos un uso bastante extendido del sistema bancario tolemaico, del sistema bancario de esos templos, aquí también eran templos, de esos templos que emitían promesas de pago, depósitos y la gente transfiriéndose esos depósitos. Hasta el momento os he hablado de 2 momentos,
en Grecia, en la Grecia continental y también en Sumeria, de un sistema bancario, pero no era un sistema bancario popular, no lo utilizaba casi nadie. Aquí sí. Este es el primer gran sistema bancario del mundo. Y en esto llega Roma. Roma, pues a Roma nos gusta mucho a muchos para muchas cosas, pero Roma era el tercer mundo monetario. Cuando Roma, y el tercer mundo también cultural. Cuando Roma llega a Grecia, pues pasa esas cosas que pues son los bárbaros los que conquistan a los civilizados. Son tan civilizados los que conquistan que dicen, ah, vamos a copiarlos. Los copian en muchas cosas y entre ellas, ¿en qué más los copian? En la moneda. Entonces, el sistema monetario romano se va a parecer bastante al sistema monetario griego. Pero ¿qué es lo más interesante? Y por ir intentando adelantar rápido, aquí por lo menos con Roma me voy a quitar 1000 años de golpe. ¿Qué es lo que pasa o lo más interesante estudiar de los romanos? Las devaluaciones monetarias. Los romanos son 1000 años de historia, o casi 1000 años de historia, y de 1000 años de historia resulta que tenemos periodos de increíble estabilidad monetaria que coinciden con los periodos de increíble expansión económica y militar, y tenemos devaluación monetaria que coinciden también increíblemente con los periodos de declive del imperio, en este caso del imperio romano. ¿Sí? Entonces, de alguna manera están relacionados. Los historiadores no se ponen de acuerdo qué lleva qué. Quizá es el declive económico el que lleva el declive monetario, quizás el declive monetario el que lleva el declive económico, no lo sé, pero que van de la mano, van de la mano. Si lo queréis ver así, es un síntoma del final de los tiempos, no sé. Bueno, ¿qué pasa aquí? Hay varios puntos clave, he querido poner unos cuantos, no sé si, evidentemente en 1000 años de historia me voy a dejar unos cuantos. Para mí, Caracalla es uno de los principales culpables. ¿Y por qué será uno de los principales culpables? Porque es el que da la ciudadanía a todo el mundo, es el demócrata. Y cuando es el demócrata, pues pasan dos cosas aquí. Primero, los ciudadanos romanos pagaban impuestos indirectos y no impuestos directos. Entonces, cuando le das la ciudadanía a todo Dios, pues resulta que las arcas públicas agujero. Y después es uno de los que extiende, no es el que la crea ni mucho menos, pero es uno también de los que extiende la política de pan y circo. Le voy a dar a todo el mundo, la ciudad de Roma llegó a tener 200.000 personas viviendo del dole, vamos, de subsidios, de que toma pan y no molestes, ¿sí? Pues un poco como estamos ahora en la civilización occidental. Por eso a la gente le gusta compararla. Es mal síntoma que nos guste el Imperio Romano porque nos vemos reflejados en él. El otro es Diocleciano. 5 minutos, madre mía. Vale, el otro gran... me callo cuando sea, ya hablamos del siglo XX tú y yo. Otro de los grandes es Diocleciano. ¿Qué hace Diocleciano? Dice, voy a hacer esto es un desastre. En 50 años hemos tenido, casi 50 años hemos tenido una devaluación de un 90 y tantos por ciento en los denarios. Los denarios era la moneda de plata del Imperio Romano. 90 y tantos por ciento. La inflación era una cosa obscena. Hay gente que habla de la primera hiperinflación aquí. No sé si aquí o en el siguiente siglo, pero el Imperio Romano en el siglo III y el siglo IV es un verdadero desastre económico. ¿Qué intenta hacer cuando ve que la reforma monetaria no funciona, porque no tiene dinero para llevarla a cabo? ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Pues no para la inflación y hace un control de precios. Y como pasa en todo control de precios del mundo, sorpresa, sorpresa, no funciona. Y cuando no funciona, bueno, intenta hacer un reajuste, un censo. Cuando quieren hacer un censo malo también. ¿Para qué son los censos? ¿Alguien sabe para qué se hacen censos? Para quitarte hasta los calzoncillos, si pueden. Pues es lo que intentó hacer este señor también. Constantino, que tiene mejor prensa. Constantino era otro ladrón, básicamente. ¿Qué hizo? No sé si luego me cortáis esto. Constantino, ¿qué es lo que hizo? Convirtió al cristianismo. ¿Para qué se convirtió al cristianismo? ¿Era muy cristiano y muy devoto el señor? Pues probablemente no. Diocleciano, para lo que se convierte en el cristianismo, aparte porque estaba extendido ya en el imperio, lo que te da a ti la gana, era un movimiento populista, si lo quieres ver así, era porque le quería echar mano a los templos. ¿No os acabo de decir que los templos están llenos de riqueza? Que estos tipos no pueden tocar. Pues ¿qué hace Constantino? Le mete mano a los templos y cuando le mete mano a los templos hace una reforma monetaria y su reforma monetaria funciona durante un tiempo, porque claro, le metes mano a los templos una vez. Esto es como quitarte la propiedad. Bueno, te quito la propiedad una vez y el año que viene, ¿qué hago? Pues durante un tiempo funcionó la estabilización de Constantino y lo que sí se generó es un sistema monetario dual en el Imperio Romano. Se generó el sólido de oro, que es la moneda con más estabilidad en la historia. Duró 700 años. Sobrevivió al propio imperio que la creó. Sobrevivió, evidentemente, en el Imperio Bizantino. Pero la devaluación monetaria siguió existiendo en la moneda de plata. Es decir, la moneda de plata, que era la moneda de los pobres, era donde te estaban clavando toda la inflación. La moneda de los ricos, que era el oro, esa moneda, pues esa no se toca. Eso lo sabemos muy bien en los países latinoamericanos, ¿verdad? Donde la gente que tiene más capacidad ahorra en dólares
y los pobres con sus monedas que se joroben con la moneda del, del país. ¿Me meto en la Edad Media o no me meto en la Edad Media? Vale. Por lo menos he llegado a la Edad Media. Venga, Edad Media. ¿Qué pasa en la Edad Media? Pues hay un colapso. Hay gente que te dice, Henry Pirén, que es probablemente mi historiador favorito de la Edad Media, dice que no hay un colapso, que lo que hay es una degradación paulatina. En cualquier caso, él coloca el colapso en la invasión musulmana, ¿no? Y por eso está ahí Carlomagno. Bueno, sea cierto o no sea cierto, lo que sí termina pasando en 2 o 3 siglos es que donde había un imperio esplendoroso, ahora hay un montón de pequeños feudos que apenas comercian entre sí. ¿Y qué pasa en este esquema? Este esquema es interesantísimo porque donde antes teníamos moneda de oro y de plata, ahora el oro desaparece por completo. Y la pregunta es ¿por qué desaparece por completo? El oro es la moneda de los intercambios de ricos. El oro tiene mucho poder adquisitivo concentrado en un pequeño espacio. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? Que si no tenemos gran generación de riqueza, no tenemos gran generación de actividad económica, el oro es inservible. Con la plata no sirve. Y la plata para pequeños intercambios tampoco. ¿Qué utilizamos? El bronce, cualquier otra cosa. Esto es lo que pasa en la Edad Media. La Edad Media es una vuelta a la plata, incluso a formas de intercambio premonetarias. Tenemos formas de intercambio con el señor feudal, donde nos intercambiamos cosas sin necesidad de intercambiar dinero. Tenemos un cobro de impuestos, donde supongo que esto lo sabéis también, las cortes de los reyes eran itinerantes, hasta casi el siglo XVI. ¿Por qué los cortes de los reyes eran itinerantes? No porque a los reyes les gustaba estar de viaje, probablemente no les gustaba nada estar de viaje, era porque consumían en especie los impuestos. No había una economía monetaria, y como no había una economía monetaria, los reyes tenían que ir al lugar a consumir sus impuestos, sus derechos. Aquí llegamos a las ferias de champaña. Cuando me quieras cortar, Gabriel, me cortas. Supongo, no sé si quieres. Las ferias de champaña son importantísimas. ¿Por qué? Me hubiera gustado que estuviera aquí hoy Karen, porque las ferias de la champaña son tan famosas porque están entre los 2 sitios más civilizados del mundo en el año 1200 más o menos, que es cuando esto surge. Están entre Flandes, lo que hoy es la Bélgica flamenca, y están entre el norte de Italia, que es lo que siempre, las ciudades-estado del norte de Italia, que es lo que siempre ha sido el mundo desarrollado. ¿Qué pasa en las ferias de la champaña? Pues lo que pasa es que se empiezan a encontrar en ese lugar los reyes de ese lugar, los señores feudales de ese lugar, empiezan a decir, os voy a dar, solamente os tengo que dar paso por aquí y aseguraros más o menos que no os van a robar. Fijaros, es lo único que puede hacer la autoridad política y no sé si es lo que mejor hace tampoco, pero bueno, es lo único que en principio puede hacer bien y alguna vez ha hecho bien en la historia, es asegurar cosas, es darte cierta seguridad. No te va a robar, ni yo, que son típicamente los que van a querer robar, ni otros. ¿Sí? Pues esto es lo que hacían aquí. Se limitaban a esos 2 tipos. Pues limitándose a esos, se generó el centro financiero del mundo, el centro comercial primero y después financiero del mundo. Esto va a ser ultra importante por las letras de cambio. Lo que va a pasar ahí es que comerciantes, básicamente era casi una feria permanente, porque eran 6 ferias al año, y comerciantes de todas partes del mundo desarrollado se encontraban en un lugar. ¿En qué lugar? En la champaña. Y después de encontrarse la champaña, resulta que iban con 20.000 dineros diferentes. Los del norte de Italia iban con sus ducados de oro, lo que sea. Bueno, ducados de oro son un pelín más tarde. Pero iban con sus monedas, los del Flandes iban con las suyas, otros comerciantes que pasarían por ahí franceses iban con las suyas, eso es un jaleo. Y en el jaleo, ¿quién aparece? El comerciante de dinero, el Francisco del momento. Y cuando aparece el Francisco del momento, ¿qué es lo que termina haciendo? Pues el tipo lo que hace es pues lidiar en los diferentes dineros. Yo sé lo que pesa este es buen dinero, esto es mal dinero, te lo cambio a este tipo de cambio, te apetece, no te apetece. Pero resulta que en este momento los comerciantes ya se están pagando a crédito. Cuando vas a vender una mercancía, ya no te venden la mercancía y solo la mercancía, o sea, y recibes dinero, porque mover dinero, aparte de ser algo peligroso, es costoso. Entonces, ¿qué es lo que hacían los comerciantes? Emitían una promesa de pago, que era una letra de cambio. Y la promesa de pago resulta que la empezaron a aceptar también los propios comerciantes. Y resulta que esto es interesantísimo, es el inicio de la banca moderna, de la compensación de pagos. Resulta que los propios comerciantes tenían órdenes de pago en una ciudad, recibían órdenes de pago de otra ciudad, de otra ciudad, de otra ciudad, pero cuando tenían varias órdenes de pago de hacia esa ciudad, de hacia la otra ciudad, de hacia la otra ciudad, empezaron a compensarlas entre sí. Y en vez de tener que estar constantemente moviendo el dinero, a partir de ahora los propios comerciantes empezaron a decir, perdón, los propios cambistas de moneda empezaron a decir, tranquilo, yo te lo compenso, no tienes que irte con el dinero para allá, yo te voy a dar un servicio muy valioso y de seguridad y a cambio, evidentemente, esto es un documento de crédito, te voy a pedir un módico interés, el interés se lo va a quedar el comerciante.
Me quedo aquí. Y a partir del siglo XV empezamos nosotros. Bueno, solo me han faltado 5 siglos. He intentado hacer esta charla otras veces y me han faltado 8 o 9, así que creo que he estado bastante bien.